En esta sesión, el presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio, y el asesor principal de la Comisión, Orlando Gutiérrez, presentarán un informe de avance sobre el trabajo de la Comisión. La Comisión, compuesta por juristas y personalidades internacionales de todos los continentes, se dedica a investigar y a documentar de forma exhaustiva las evidencias disponibles sobre las violaciones masivas de los derechos humanos en Cuba para eventualmente acusar y juzgar a los responsables en tribunales nacionales e internacionales por crímenes de lesa humanidad. El presidente de la Comisión, René Bolio, de México, es un destacado promotor de la democracia y los derechos humanos en América Latina. Señor Bolio es abogado por la Universidad Autónoma de México y ha sido senador de la República y funcionario público en el Gobierno federal. El doctor Jian Li es un matemático, es expreso político del régimen comunista chino y uno de los principales referentes en la lucha por los derechos humanos en China. El señor Hipólito Ramírez es ingeniero de profesión y es el presidente de la Junta Patriótica Dominicana. Manuel Zalba es un abogado español y el fundador de la Red Iberoamericana Líder. María de los Milagros Méndez es una distinguida politóloga costarricense y la fundadora del Comité Costarricense por la Democracia en Cuba. Jorge Villena es un líder político peruano y activista por los derechos humanos. Martín Elgue es empresario y el fundador del Comité Uruguayo por la Democracia en Cuba. Y Orlando Gutiérrez es abogado, es el cofundador y vocero del Directorio Democrático Cubano y miembro de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Señor Gutiérrez, ¿dónde está? Por favor. Quiero reconocer el trabajo incesante que ha hecho esta comisión durante casi 2 años para investigar, documentar y preparar expedientes sobre crímenes de lesa humanidad en Cuba. Quiero agradecer a todas las personas que han apoyado y trabajado para hacer esto posible y sobre todo quiero destacar la presencia aquí, provenientes desde New Jersey, desde Puerto Rico, desde Tampa, desde Miami, desde Chicago, de expresos políticos cubanos y expresas políticas que han sentido en sus mismas vidas el terror y la represión del régimen comunista de Cuba. Para ellos pido un aplauso por su presencia. Quiero también presentar ante el récord de la Comisión de Justicia Cuba la carta enviada por el congresista Mario Díaz Valar, cuyo apoyo a esta comisión y a toda la gestión ha sido fundamental, en la cual explica las gestiones que él ha apoyado como congresista y que continúa apoyando para el enjuiciamiento en cortes federales norteamericanas o a nivel internacional de este régimen por sus crímenes de lesa humanidad. Gracias al congresista Mario Díaz Valar. Y finalmente, quiero decir que esta comisión, su trabajo no solamente es trascendente para el futuro de Cuba, porque un país en libertad y en democracia requiere como condición fundamental la justicia, como señaló el secretario general en su discurso, pero también esta comisión le ha extendido un apoyo real a los que luchan dentro de Cuba, a esos valientes activistas que dentro de Cuba se enfrentan a la represión. Este es un mensaje constante a los represores, a los que persiguen, a los que torturan dentro de Cuba hoy en día, de que no hay impunidad. Ya se acabaron los días de la impunidad. Gracias, Comisión Justicia Cuba. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Le vamos a pedir a la comisionada María del Milagro Méndez, por favor pase a hacer una relatoría de los trabajos que se han realizado por parte de la comisión. Gracias, señor presidente.
la Comisión Internacional de Investigación y Enjuiciamiento de Crímenes de Lesa Humanidad contra el Castrismo, Justicia Cuba, constituida el 27 de marzo del 2017, ha efectuado 3 audiencias públicas. La primera de ellas fue realizada el 15 de julio del 2017 en el Ayuntamiento de la ciudad de Miami, Florida. Hemos recibido en esa audiencia 6 casos de tortura, 3 casos de persecución, 4 casos de masacre y 1 caso de fusilamiento y 1 caso de asesinato extrajudicial. Esto hemos recibido en la primera audiencia, señor presidente. Y en la segunda audiencia pública, realizada el 15 de noviembre del 2017 en Washington, fueron presentados nuevamente otros 4 casos de masacre, 3 casos de tortura y 1 caso de ocupación. La comisión ha terminado con una tercera audiencia pública en la ciudad de Lima, Perú, el pasado 12 de abril de este año. Y en la ciudad de Lima se han recibido 2 casos de masacre, 1 caso de represión política y un caso y otro nuevo caso de masacre. Esto ha sido lo que en las 3 audiencias, junto con varios testimonios que hemos recibido, la comisión ha realizado desde el año 2017 y que hoy pues empezamos ya a las conclusiones. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Organización de los Estados Americanos, en la persona de su secretario, don Luis Almagro, el apoyo que han brindado a la Comisión Justicia Cuba para poder sesionar el día de hoy. De igual manera, quiero agradecer a todos los presentes, mis compañeros comisionados, a todos los que nos visitan de distintos puntos de la geografía americana y que puedan estar aquí presentes. Especialmente quiero agradecer a las personas que hoy nos acompañan como testigos y que vendrán aquí, como Berta Antúnez, Pedro Corso, Silvia Iriondo, Jorge García y Luis Zúñiga. Un agradecimiento muy especial también al Directorio Democrático Cubano, en la persona de su secretario general, el doctor Orlando Gutiérrez, y por supuesto el apoyo que hemos recibido en muchos aspectos del embajador Carlos Trujillo. Aquí, en la sede de los pueblos americanos, donde compartimos los ideales de esta organización por lograr justicia y paz, nos sumamos a esta lucha. Desde la legitimidad y la legalidad que nos da la legislación por derechos humanos, por la justicia que es indispensable en la transformación pacífica de los países que hoy sufren de inhumanas y crueles dictaduras. La Comisión Justicia Cuba, integrada por personas de 10 nacionalidades diferentes, ninguna de ellas somos cubanos, en sus casi 2 años ha entrevistado a decenas de víctimas, testigos presenciales, hemos recibido centenas de documentos, evidencias fotográficas, videos, documentos, tal como le ha relatado la comisionada Méndez. Hemos tenido acceso presencial, por vías electrónicas, por vías telefónicas, mediante nuestro sitio de internet, y hemos podido recibir estos testimonios siempre dolorosos de masacres, torturas, asesinatos, encarcelamiento y una serie terrible de horrores. Es la sistematización de estos crímenes la que lo hace evidente. Ha sido elemento indispensable para que esta dictadura cubana se haya permanecido en el poder durante tantas décadas. Es decir, sin la violación de estos derechos humanos, sin hacerlo sistemático, no estarían hoy en el poder. A pesar de los años que han transcurrido, hoy aún están vivos y en impunidad muchos de estos criminales que tanto daño han hecho a su pueblo, a muchas otras naciones y por ello a la humanidad misma. Razón por la cual decidimos iniciar la fiscalización de dichos delitos que califican y están tipificados como de lesa humanidad por la manera en la cual
ofenden al género humano. Las investigaciones han sido llevadas a cabo por muchas instituciones, incluyendo la propia OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tribunales de varios países. Esto evidencia claramente que se puede definir al régimen cubano y a sus imitadores como dictaduras totalitarias y a sus crímenes como de lesa humanidad. Para que sobreviva una dictadura tanto tiempo, no hay manera de que lo hagan sin que esos crímenes se vuelvan parte de su operación ordinaria, lo cual hace que la violación constante sea sistémica y sistemática, calificando así para ser juzgados por crímenes de lesa humanidad por estas gravísimas acciones. Para llevar a cabo estas labores, como relataba la comisionada, hemos llevado sesiones públicas, hemos trabajado en diversos sitios, hemos integrado expedientes, hemos tenido una serie de entrevistas de todo tipo. Incluso hemos pedido el ingreso a Cuba como parte de nuestra labor investigadora y hemos sido ignorados por la dictadura y por sus esbirros. Ahora bien, dada la gran cantidad de crímenes contra la humanidad cometidos por esta dictadura y sus cómplices, hemos tenido que profundizar en los más notorios y emblemáticos, que por sí mismos, uno solo de ellos bastaría para hacer caer cualquier otro régimen. Pero en este caso, el castrismo los ha cometido y lo que ha sucedido es que se ha consolidado y ha permanecido en control de los pueblos mediante la violencia y el miedo. Los crímenes que lesionan a la humanidad entera han sido definidos en este siglo XX apenas, como el ataque planeado, organizado contra la población civil indefensa. Dada la escala, gravedad y cantidad de dichos crímenes del castrismo, es que califican de manera evidente y notoria como crímenes de lesa humanidad, y han sido ejecutados con una frialdad y crueldad inédita en nuestro continente. Por mencionar algunos de estos crímenes genéricos están el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura y la persecución por diversos motivos políticos, raciales o religiosos. Nuestra labor, más allá de la denuncia de estos crímenes, es iniciar los procesos legales que lleven al juicio y a la condena de estos criminales, inspirados por el comunismo, aplicados por el castrismo y financiados por el chavismo. La etapa de nuestro trabajo que hoy llega a su plenitud es contar con toda la información integrada, seleccionada, clasificada, con los nombres de las víctimas, las circunstancias, las evidencias y miles de pruebas que surten efecto en cualquier tribunal de derecho. En cualquier tribunal que pueda aplicar, los expedientes están listos para ser juzgados. El reto es ahora colaborar para que se funde un tribunal en nuestro hemisferio, que conozca de estos crímenes y que se le otorgue la competencia para poder juzgar y condenar a los responsables. El respaldo que se obtenga de estas personas, instituciones y estados será de importancia vital para estos esfuerzos. Por lo que llamamos a los defensores de la libertad y la democracia que existen en nuestro continente y en el mundo a que se sumen a este esfuerzo de justicia humana. Entendemos que no todos los colaboradores de las dictaduras castristas han cometido este tipo de crímenes. Sabemos los nombres de quienes sí los han cometido y los siguen cometiendo. Queremos distinguir la justicia de la venganza y fundamentar la reconstrucción de Cuba y los países oprimidos por el castrismo en justicia. Invitamos a las personas que creen en la libertad, la democracia y la justicia a que se sumen a estos esfuerzos. El trabajo es mucho y es trascendente. Convocamos aquí mismo a los Estados miembros de la OEA a que respalden políticamente este proyecto. Pedimos a las instituciones nacionales, regionales y hemisféricas que contribuyan con todos los recursos posibles a obtener la justicia en nuestro continente e invitamos a todos los que han sido víctimas o testigos de estos crímenes a que continúen enviando las denuncias y pruebas que se requieren. Hoy, aquí, hacemos un llamado a que se constituya en este hemisferio un tribunal ad hoc, basado en los antecedentes que han sustentado procesos similares y que colocan a la justicia sobre cualquier legislación. Este tribunal, constituido por personas de experiencia, con credenciales democráticas, libres y profesionales, deberá contar con el apoyo de instancias internacionales que permitan que sus procesos judiciales, sus sentencias y sus condenas se puedan ejecutar a cabalidad. Hoy iniciamos una nueva etapa,
de consolidación y de éxitos basados en el derecho universal. La empresa es compleja. Tenemos enemigos poderosos y muy poco tiempo. Pero contamos con la razón, con la verdad y con la justicia. No tenemos otras armas, ni las hay mejores. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Martín Elgue. Gracias, señor presidente. Buenos días para todo el auditorio. Quiero sumarme también a celebrar esta instancia que hoy estamos viviendo, que a nuestro juicio es histórica. Y después de haber escuchado el discurso, que obviamente suscribo, que acaba de dar el presidente René Bolio, terminada esta etapa en la que llevó mucho tiempo, mucho trabajo de investigación, recopilando pruebas, en la integración de los expedientes que a nuestro juicio prueban irrefutablemente que los crímenes cometidos son tipificados como de lesa humanidad. Dicho esto, propongo a todos mis compañeros comisionados de la Comisión Justicia Cuba someter a votación lo siguiente, y acá voy a hacer dos planteos para votarlo simultáneamente. En primer lugar, dar por concluida esta parte, llamémosle investigadora, de los casos de los que venimos trabajando. Y en segundo lugar, pero simultáneamente, proceder a hacer entrega de todas las denuncias y pruebas a algún tribunal nacional o internacional competente para que una vez por todas se haga justicia y se condene a todos los culpables de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Cuba. Así que si mis compañeros y usted, presidente, no tiene inconveniente, me gustaría que votemos y formalmente quede establecido esta petición. Señores comisionados, está a votación si están de acuerdo en la propuesta que hace el comisionado Martín Elgue. Si están a favor, levanten su mano derecha. 3 segundos más. Muchas gracias. Vamos a proceder a hacer una sesión final para cierre de expedientes con los testigos. Y le pido a Berta Antúnez Pernet que pase, por favor, al asiento de los testigos. Y nos hable de lo que sucede el día de hoy en Cuba. Sí. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Berta Antúnez Pernet. Nací el 7 de agosto de 1959 dentro de una familia humilde. Mi niñez y juventud transcurrieron de forma normal hasta que empecé a darme cuenta que vivíamos sometidos por un régimen que nos abusaba. Mi hermano, el prisionero político Jorge Luis García Pérez Antúnez, a quien habían condenado injustamente y a quien estaba siendo sometido a toda forma de malos tratos, humillaciones, golpizas, obligado a vivir en las peores de las condiciones inhumanas junto a delincuentes comunes, y mi tío, el difunto Omar Pernet, quien también cumplió 3 prisiones políticas, la última en marzo del 2003, fueron quienes me ayudaron a quitar aquella venda de los ojos con la que han crecido las últimas 3 generaciones de cubanos en la isla.
Cuando comencé esta lucha, quien estaba preso era mi hermano, y por la necesidad de defender su vida, me fui involucrando en la defensa de los derechos humanos, porque empecé alzando la voz por él, pero terminé alzándola por todo el penal. Nos agrupamos los familiares de los presos políticos y terminamos creando un movimiento de familiares al que dimos por nombre Movimiento de Resistencia Cívica Pedro Luis Boiter, en honor a ese mártir que años atrás había sufrido lo mismo que nuestros hermanos, hijos y esposos, hasta que la maldad del régimen logró quitarle la vida. Y eso era lo que queríamos evitar nosotros, y por eso nos unimos y empezamos a combatir pacífico pero frontalmente todos los crímenes que se cometen en las cárceles cubanas. Y comenzamos a denunciar y a protestar enfrentándonos frente a las prisiones. Comenzamos a transmitirle al mundo el comportamiento tan abusivo que se comete en Cuba. Nosotros, los familiares de los presos políticos que nos habíamos agrupado, sabíamos que nadie nos podía quitar el derecho de defender a nuestros seres queridos, y no estábamos dispuestos a esperar que después que nos los habían condenado injustamente, también nos los entregaran muertos, como le hicieron a muchas madres cubanas desde que esos criminales tomaron por la fuerza el poder. Entre ellas, la madre de nuestro mártir, Pedro Luis Boiter. Y hoy estamos aquí denunciando que en Cuba hay más de 140 presos políticos y que de ellos una parte es obligada a vivir en total hacinamiento, sometidos al hambre, la falta de asistencia médica y las golpizas. La otra parte es sometida al trabajo esclavo de sol a sol, descalzos, semidesnudos, desnutridos, hambrientos y obligados a trabajar hasta cuando están enfermos. Si no lo hacen, son regresados a las celdas de castigo y de aislamiento. Hoy estamos aquí para denunciar que en Cuba todos los domingos son golpeadas mujeres que con una flor en la mano tratan de llegar hasta la iglesia para hacer misa, para participar en misa. Hoy estamos aquí denunciando que los mismos verdugos que asesinaron a tantos y tantos cubanos inocentes siguen siendo los mismos que continúan asesinando, que continúan llevando inocentes a las cárceles, que continúan golpeando a mujeres y llevando a mujeres a las prisiones. Ellos son los mismos que asesinaron a Osvaldo Payá, a Harold Cepeda, a Laura Pollán, entre otros. Siguen siendo los mismos que entregaron el cuerpo sin vida de Pedro Luis Boiter a su madre, los que en los últimos años han entregado los cuerpos sin vida y torturados de Orlando Zapata Tamayo, Wilman Villar Mendoza, Wilfredo Soto García a sus madres, después de haberlos llevado a las cárceles injustamente. Y estos no son los únicos casos. Hay muchos que ni siquiera han salido a la luz pública y otros que han salido a la luz pública y el régimen ha tratado de callarlos con amenazas de muerte, como fue recientemente el caso de Alejandro Pupo Echemendiga. Hoy estamos aquí para decirle a la Comisión Internacional Justicia Cuba que desde su fundación ha estado investigando los crímenes, documentando y escuchando los testimonios de las víctimas en cualquier lugar donde se encuentren, y lo que no es menos importante es entrevistando y escuchando a los activistas a las víctimas actuales de esa dictadura hasta dentro de Cuba. Han estado escuchando sus testimonios desde dentro de Cuba. Y oigan bien este mensaje, porque este mensaje es salido de dentro de Cuba para esta comisión que en tantas esperanzas tiene el pueblo de Cuba. Y este mensaje dice así: nosotros, como ciudadanos cubanos, apoyamos los esfuerzos de la Comisión Internacional Justicia Cuba para investigar, documentar y buscar el encauzamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo cubano. Entendemos que esta iniciativa de la Comisión Justicia Cuba es indispensable para un verdadero cambio hacia la democracia en Cuba. Es vital que los represores sepan que no hay ni habrá impunidad para los crímenes de lesa humanidad
Instamos y apoyamos a la Comisión Justicia Cuba para que procure la forma de llevar ante las instancias jurídicas correspondientes la situación de los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Este mensaje enviado desde dentro de Cuba viene avalado por 429 firmas que quiero entregar a la Comisión. Muchas gracias a todos. Recibimos aquí las firmas de apoyo directamente desde Cuba y les agradecemos profundamente. Muchas gracias, Berta. Le pedimos a Pedro Corzo que pase a tomar el asiento de testigo, por favor. Voy a hacer una breve presentación, disculpe, de Berta Antúnez, que es activista de derechos humanos y es directora también y fundadora del Movimiento de Familiares en Apoyo a los Presos Políticos y miembro del Directorio Democrático Cubano. El señor Pedro Corzo es investigador, periodista y fue preso político. Adelante, por favor, Pedro. Muchísimas gracias y buenas tardes. Esta denuncia es sobre la represión integral que practica la dictadura de los hermanos Castro. El régimen totalitario de Cuba se acerca a cumplir 60 años de estar manejando a su voluntad los destinos de sus ciudadanos y de ejercer influencias negativas en numerosos países, en particular los latinoamericanos. En todo este tiempo, solo ha sido eficaz en lo que respecta a la represión, el control de la información y la conservación del poder. Una experiencia desesperanzadora, aún hasta para aquellos que asesinaron en su nombre. Una cantidad notable de cubanos, dentro y fuera de la isla, están amargados y frustrados. Han perdido la esperanza de un futuro mejor para su país. Un síndrome que se aprecia particularmente en aquellos que creyeron ciegamente en el esplendoroso futuro prometido por Fidel Castro y hasta llegaron a sacrificarse por la materialización de esas propuestas. Más de 30 años de investigación personal y 20 en el marco del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo nos han hecho concluir que la dictadura insular solo ha cosechado fracasos y desencantos para sus ciudadanos. Esa convicción la determina el hecho de haber entrevistado a más de 1.100 personas de diferentes generaciones y experiencias, hombres y mujeres que combatieron el castrismo, pero también quienes en algún momento de su vida defendieron ese modelo político. Contamos con miles de horas de grabación sin editar que ponemos a disposición de los interesados y de esta comisión. Una memoria oral que se remonta a 1959, en la que se recogen experiencias desiguales y particularmente cruentas. La violación de los derechos de los ciudadanos en la isla de Cuba ha sido sistemática e institucional a la vez que de intensidad variable. La represión ha oscilado entre personas que han cumplido 30 años de cárcel, como Mario Chanes de Armas, o Armando Sosa Fortuny, que acumula ya en estos momentos 42 años tras las rejas en 2 etapas, a mujeres como Ana Lázara Rodríguez y Cari Roque, 18 y 16 años respectivamente en prisión, hasta encarcelamientos de 24 horas, pero que en conjunto han conducido que más de 500.000 de personas hayan estado detenidas por motivos políticos en estos 60 años de dictadura. Cifra que digo con asombro y pesar, porque también testimonia que muchos de los hombres y mujeres que combatieron el régimen desde sus inicios y que hoy superan los 75 años de edad, siguen fieles a sus compromisos de bregar por una Cuba con todos y para el bien de todos.
Los presos políticos cubanos han convertido las prisiones en foco de resistencia, no en almacén de hombres ni mujeres, como fue la Constitución en prisión por Jorge Luis García Pérez Antúnez del Movimiento de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel. Sin embargo, la crueldad extrema de los carceleros siempre ha estado presente, como fueron los casos del confinamiento solitario que padeció, entre otros, el desaparecido comandante Huber Matos, las brutales golpizas como la que sufrió Kelme Jamís, aquí presente, y los muertos en huelgas de hambre, al menos 13, como fueron los casos de Pedro Luis Boitel y Orlando Zapata Tamayos, mencionados anteriormente. La Cuba del presente debería ser un ejemplo de lo que puede ocurrir en un país cuando el ciudadano pierde sus derechos por un tiempo prolongado. En esa isla del Caribe se han producido redadas masivas en las que fueron apresadas personas por su orientación sexual, por gustar de la música extranjera o simplemente por su forma de vestir o por dejarse el cabello largo. En el propio año 1959, el siniestro Ernesto Guevara, con los no menos siniestros Raúl Castro y Ramiro Valdés, participaron en la organización de campos de concentración que todavía existen para personas que el gobierno considera desafectos. El servicio militar obligatorio fue otro instrumento para controlar la juventud, y la UMAT, Unidades Militares de Ayuda a la Producción, una mascarada para llevar a miles de jóvenes que no estaban identificados con el proyecto castrista a crueles campos de concentración también. Pero la relación es todavía más extensa. Muchos de los familiares de los presos políticos que residían en zonas rurales fueron desplazados a las fuerzas, sus propiedades confiscadas con prohibición de regresar a sus casas mientras eran recluidos en lugares que las autoridades habían escogido a su conveniencia. No hay país en toda nuestra América en el que un régimen haya utilizado los recursos del Estado para desplazar a la fuerza a un sector de la ciudadanía. Eso es la historia de los pueblos cautivos, un libro que tengo aquí con testimonios para entregarlo a la comisión. El derecho a la vida de cada ciudadano en Cuba está sujeto a la discreción del régimen. Desde 1959 a la fecha en la isla no existe el debido proceso. Los jueces tienen que estar integrados a la revolución y la defensa. En vez de argumentar la inocencia de un acusado, se remite a pedir al tribunal clemencia para el defendido. Lo que demuestra es que ni el propio defensor cree en la inocencia de ese acusado. Las penas de muerte no las dicta un tribunal en base a la ley y las pruebas presentadas. Las sanciones las dictan los funcionarios antes que se realice el espurio proceso. Numerosos testimonios así lo afirman. Presencié en una dependencia de la Seguridad del Estado de Santa Clara cómo le comunicaban a un prisionero político que iba a ser ejecutado. No hubo parodias de juicio, nada. Un custodio le hacía una fatídica pregunta al condenado: en caso de que te suceda algo, ¿a quién le entregamos tus pertenencias? A partir de ese momento, esa persona sabía que le restaban menos de 24 horas de vida. Así, recuerdo, partió Mariano Soriano para el paredón de fusilamiento. Es justo decir que la violación de los derechos humanos no solo afecta a las víctimas, también a los victimarios y al conjunto de la sociedad. El abusado y el abusador son atormentados de diferentes maneras y en numerosas ocasiones el antiguo esbirro pasa también a ser martirizado, y lo hemos apreciado en estos 60 años de dictadura. La dictadura debe ser condenada categóricamente por las democracias. Las sociedades libres no deben coexistir con las esclavistas. Sus prácticas represivas y discriminatorias deben ser rechazadas y toda la comunidad debe sumarse a ese esfuerzo. La interdependencia de las naciones es cada día más apreciable y para que ésta resulte en beneficio de los ciudadanos es imprescindible a nivel hemisférico
constituir un tribunal internacional que juzgue a los gobiernos depredadores. José Martí, el cubano más ilustre de todos los cubanos, lo dijo y lo escribió hace más de una centuria. Ver con calma un crimen es cometerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le pido que pase Luis Zúñiga. Luis Zúñiga estuvo como preso político casi 20 años en los calabozos cubanos. En nombre del pueblo de Cuba, muchísimas gracias a los miembros de esta Comisión Justicia Cuba por el acto tan valioso e importante para la nación cubana de un acto de justicia y sobre todo ante la majestuosidad de esta institución regional, Organización de Estados Americanos. Muchas gracias a los comisionados miembros de Justicia Cuba. Mi presentación va centrada específicamente en la política oficial de torturas, golpizas, asesinatos y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los presos políticos cubanos de forma sistemática, intencional y masiva, que lo califican indiscutiblemente esta política penitenciaria como delito de lesa humanidad. Quiero comenzar la presentación haciendo una comparación importante para que sirva de introducción al tema. En los países libres, cuando una persona es enviada a prisión por causa política, el propósito del sistema penitenciario es solamente mantener a esa persona separada de la sociedad por un periodo de tiempo determinado por un tribunal. En la Cuba comunista, el sistema penitenciario tiene como propósito un pensamiento expresado por Vladimir Ilich Lenin en la antigua y desaparecida Unión Soviética, primer país comunista en el mundo, que decía: a tu enemigo doblégalo, y si no se doblega, destrúyelo. Y esa ha sido la política oficial que ha seguido el sistema penitenciario cubano con los presos políticos. Doblegar era el primer propósito de una persona detenida en Cuba por oponerse o enfrentarse al régimen comunista de Cuba. Y doblegarlo era obligarlo a que renunciara a las causas o las motivaciones que tuvo esa persona para oponerse o enfrentarse al régimen comunista cubano. El segundo propósito, por supuesto, cuando la persona no se doblegaba, era la de destruirlo física y mentalmente. Y ahí entraba, y ahí entra, porque hoy todavía sigue en vigencia esta práctica, era la de destruirlo física y mentalmente. ¿Y de qué forma se destruye y se ha destruido en Cuba a los prisioneros políticos? Se ha intentado hacerlo y en muchos casos exitosamente se ha destruido física o mentalmente a los prisioneros de una diversa cantidad de maneras. La primera, mezclándolos con presos comunes para degradarlos moralmente y forzarlos a vivir la violencia e inmoralidades del presidio común. Otra manera, imponiéndoles condiciones de hacinamiento insoportables que superaban hasta 5 veces la capacidad de una galera, pabellón o centro penitenciario, obligándolos a dormir hasta en el piso sin colchonetas, viviendo en galeras plagadas de insectos, de chinches, cucarachas, ratas, en condiciones totalmente antihigiénicas y horribles de hacinamiento, control de la cantidad de agua que se les suministraba. Además, por ejemplo, la cabaña
galeras de la Cabaña, donde usualmente podrían tener capacidad para 80, 100 prisioneros, y llegaban a poner hasta 450 o 500 dentro de una galera, con torres de camastros, hasta de 5 uno encima del otro, y los prisioneros durmiendo en el piso con solamente 3 servicios sanitarios para esa cantidad de personas. Y digo servicio sanitario, un hueco en el piso, al que después de usarlo había que echarle agua con una lata. Otro de los mecanismos de destrucción física y mental del prisionero en Cuba ha sido privándolos de la atención médica y de las medicinas por largos periodos de tiempo. Un ejemplo muy claro que les puede decir: yo sufrí cólicos nefríticos en prisión y no me daban ni una aspirina para calmar un dolor de cólico nefrítico. Otra medida: suspendiéndoles o prohibiéndoles las visitas familiares por largos periodos de tiempo para tratar de romper esos lazos. Incluso las medidas coercitivas, abusivas y desmoralizantes que practicaban contra los familiares en los casos que permitían esas visitas, que hasta los desnudaban a las mujeres y a las niñas para darles acceso al penal. Otro mecanismo: imponiéndoles a los prisioneros políticos un sistema de hambre y desnutrición permanente. Todos los presos políticos saben lo que es el hambre extrema, la necesidad de alimentos y sobre todo la desnutrición. Los presos políticos no sabían de la leche, no sabían de los vegetales, no conocían de las frutas, no conocían de dulces. Era simplemente la magra ración que se contaba generalmente con un cucharón de una harina insípida o de una pasta que no tenía sabor a nada, y hasta sin sal la mayor parte de las veces. Yo contaba en la prisión de Boniatos un caldo que le decían sopa y que era simplemente un agua transparente con sal, y contaba 8 cucharadas. Posiblemente el presidio político de Cuba conoce los únicos casos en el mundo donde hay prisioneros políticos que han muerto de desnutrición y escorbuto sin hacer huelga de hambre, comiendo la comida que le daba el penal. Los presos políticos viven bajo un sistema permanente de golpizas arbitrarias. Se les golpea sin razón y sin justificación. En muchísimos casos, cuando el régimen recibía acciones adversas en Naciones Unidas, en la comunidad internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la venganza era inmediata contra los presos políticos con palizas arbitrarias. Usualmente las famosas requisas, que no eran nada más que la justificación, un registro de la celda o las galeras donde vivían los presos para ver qué tenían cuando ellos controlaban las pocas cosas que podían entrar al penal para un preso. De todas maneras hacían estas requisas que no eran nada más que justificaciones, y que las hacen hoy día todavía, para entrar con cabillas, barras de metal, bayonetas en la mano, golpeando. Desde que abrían la puerta de la celda o la galera para entrar a esa requisa, era a golpes contra los presos. Yo tengo fracturado mi cráneo de una de esas golpizas. Tengo bayonetazos en las manos con las que trataba de tapar las pinchadas de las bayonetas. Está también el tratamiento de las celdas tapiadas. Y muchos se preguntarán, ¿qué cosa es una celda tapiada? Usualmente las prisiones en Cuba tenían celdas o galeras con puertas de rejas o ventanas enrejadas para el mantenimiento de la seguridad de los prisioneros. A esas celdas, a esas galeras, a todos estos lugares de encierramiento, el régimen les soldaba, y les suelda, porque todavía hay celdas tapiadas en Cuba, planchas de acero en esas puertas y en esas ventanas, y simplemente dejaban una pequeña abertura, especie de ventanilla por la que entran en la comida, el plato
de aluminio para que se alimente el prisionero o el agua por esas ventanillas. En celdas tapiadas han estado prisioneros políticos por años. Aquí está Basilio Guzmán, a mi lado está sentado ahí, 8 años en celdas tapiadas. Ernesto Díaz, 6 años en celdas tapiadas. Y numerosos otros presos que están hoy aquí, que han venido desde Tampa, desde New Jersey, desde Chicago, desde numerosos lugares de los Estados Unidos a estar presentes aquí y que son testimonios vivos que lo vivieron, viviendo en esas celdas tapiadas. Yo estuve 2 años en la prisión de Santa Clara en celdas tapiadas y 6 también en la prisión de Boniato. Tuve el privilegio de que en el año 1988, cuando Amnistía Internacional consiguió un permiso para entrar a Cuba, por supuesto habían maquillado la prisión del Combinado del Este, como hacen siempre para engañar a la opinión pública, y simplemente se les olvidó una de esas celdas tapiadas, porque estaba en una esquina del edificio y posiblemente se les olvidó. Usaron presos comunes con sopletes de soldadura, etcétera, para arrancar esas planchas soldadas en las puertas y ventanas. Y se les quedó una de esas celdas. Y cuando vino Amnistía Internacional, y está en los récords de Naciones Unidas, lo pueden buscar, la señora Marion Mushrooms, que era la presidenta de Amnistía Internacional, yo la entré a esa celda. El vicedirector de cárceles y prisiones, coronel Guzmán, me pidió, por favor, no la entres. Y yo le dije, sí, ella es una líder de una organización mundial de derechos humanos y tiene que conocer cómo se tortura a los presos políticos, lo que hacen ustedes los miserables. Y la señora Marion Mushrooms entró a una celda tapiada, yo cerré la puerta y esa señora empezó a llorar masivamente, inconteniblemente, y me decía en inglés, I cannot believe it. Yo no puedo creer que esto exista. Yo no puedo creer que a un ser humano se le pueda poner en un lugar como este por años consecutivamente. Así de criminales son las torturas en Cuba para los presos políticos. Y quiero terminar finalmente diciéndoles dos puntos más del sistema penitenciario cubano. Se les busca destruir a través del trabajo forzado. Aquí hay numerosos presos que padecieron trabajos forzados en Isla de Pino, en Guamal, en Oriente, en las provincias de las villas, en diferentes lugares, obligados a trabajar como en la época de la esclavitud. Lo único que en lugar de usar un látigo, utilizaban bayonetas y cordones de guardias armados con fusiles. Y últimamente, quería mencionar, aunque no menos importantes, para destruirlos físicamente, son las condenas abusivas por causas inverosímiles, como por ejemplo una persona condenada a 18 años de prisión por comprar un bono que buscaba recoger fondos para ayudar y enviar medicina a los rebeldes en la Sierra del Escambray. 18 años de prisión por comprar un bono de 100 pesos. Otro, un amigo mío de la infancia, Jorge González Duarte, condenado a 12 años de prisión por tratar de escapar de Cuba en una balsa de madera fabricada por él. 12 años de prisión. Tienen ustedes, miembros de la comisión y embajadores en esta organización de Estados Americanos, evidencias de un sistema penitenciario cruel, inhumano, degradante, que busca destruir física y mentalmente a personas que simplemente lo que han hecho es oponerse, en la mayor parte de los casos, pacíficamente a un sistema oprobioso y criminal, como ya han escuchado ustedes en otras presentaciones, que es el régimen cubano. Muchas gracias. Muchas gracias a Luis Zúñiga. Le pido tome la palabra Jorge García. Jorge García
es investigador, locutor y es familiar de las víctimas de la masacre del remolcador 13 de marzo, ocurrió el 13 de julio de 1996. Muchas gracias, señor presidente. Le pido disculpas al auditorio por las espaldas que estoy dando. A nombre de mis muertos y sobrevivientes, a nombre de aquellos que sufren las pérdidas de sus familiares en el hundimiento del remolcador 13 de marzo, quiero agradecer esta oportunidad de alzar mi voz y pedir justicia en la sede del organismo regional más antiguo del mundo, la Organización de los Estados Americanos. Gracias, señor Almagro, gracias, señor embajador, gracias, presidente Renevoglio y sus magistrados. Gracias a todos los que están aquí presentes. Un cuarto de siglo de menudear justicia me transmutan en portavoz de las víctimas de una de las peores masacres cometidas en Cuba, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, donde mueren 37 personas inocentes, 10 niños incluidos, cuyas edades oscilan entre 5 meses y 12 años. Un gran número de mujeres, madres jóvenes y otros adultos completan el triste saldo. A ello le sumamos los 31 sobrevivientes que, por un milagro divino, quedaron con vida para contarnos la verdad del horror vivido durante la madrugada del 13 de julio de 1994 a 7 millas del litoral de La Habana. Y acoto ahí porque la audiencia tiene una agenda y la fecha dice un año que hay una fe de ratas, dice 1996 y en su lugar es 1994. La triste suerte corrida por los viajeros del remolcador 13 de marzo no es algo nuevo dentro del extenso obituario del castrismo. Antes les tocó a otros también el hundimiento del barco 20 aniversario en Canímar y la masacre de Cojímar, donde unos pocos, incluso niños, abordaron una cigarreta, y aclaro que es un tipo de embarcación rápida, con rumbo hacia Cayo Hueso y fueron abatidos bajo el fuego de fusiles AK en las inmediaciones de la playa de Cojímar. Otros ejemplos de barbarie podría citarles. Son fruto, no son cosas casuales, son frutos de una férrea política de Estado del régimen de La Habana para matar a todo aquel que disienta, que se le oponga o que intente emigrar ilegalmente de Cuba hacia los Estados Unidos. Volviendo al hecho del remolcador 13 de marzo, mis investigaciones apuntan a un nivel de crueldad nunca visto en la historia de la marinería internacional, donde un grupo de hombres de mar, cumpliendo órdenes de gobierno, devienen en filibusteros cuando asumen el peligroso operativo de impedir a toda costa la fuga de otra embarcación de igual naturaleza cargada de personas indefensas. Y lo hacen desde los remolcadores Polargo 2, Polargo 3 y 5, navíos de gran talla, también gubernamentales y dotados cada uno de un par de cañones, y aclaro, no mangueras, de un par de cañones que disparan agua salada. Debo aclarar que la fuerza de estos disparos pueden derribar una pared de concreto con sus 16 atmósferas de presión, que equivale a decir 235 libras
por pulgada cuadrada y son 6 cañones, a la vez vertiendo agua que nunca acaba, agua bombeada desde el fondo del mar a una velocidad de 30 metros cúbicos por hora. Y los chorros, esos mismos que pueden derribar una pared de concreto, eran dirigidos contra los pechitos de los niños que las madres los alzaban en brazos para que vieran que habían niños allá arriba. Y ellos suplicaban un poco de clemencia. Me es muy duro decir estas cosas, porque no es que yo tenga odio, sino que me duele en lo profundo que personas inocentes puedan vivir este macabro horror en el mar. Fueron 50 minutos de tortura, señores, en un mar oscuro e infestado de tiburones, donde las tripulaciones de los Polargo dan el tiro de gracia a la paz de los océanos y dejan al desnudo su naturaleza criminal en contra de personas inocentes. No conformes aún con los abusos cometidos en la corta travesía, cierran para ellos con broche de oro, hundiendo el remolcador 13 de marzo, y aclaro que se hallaba en estrepada. Esto es un término de marinería. Estrepada quiere decir que el remolcador estaba parado. El remolcador estaba parado, y lo aclaro bien, señores del tribunal, con el motor apagado, y sus viajeros pedían una rendición. Luego de teñir las aguas de la bahía de luto y sangre, qué tristeza, ¿eh? Abandonan la escena sin prestar auxilio a aquellos pobres que sin saber nadar suplicaban por una burbuja de aire para no ahogarse. Las lanchas de las tropas guardafronteras que estaban mirando ahí la escena aparecieron como naves salvadoras, y gracias a los testimonios de los pocos que sobrevivieron, el mundo supo que lo del remolcador 13 de marzo fue un crimen y no un accidente, como reiteradamente decía la prensa oficial a través de sus medios de propaganda. No conformes con eso, las autoridades cubanas se adueñan de nuestros muertos. Hoy por hoy, casi a un cuarto de siglo de distancia, yo no sé dónde está mi hijo, dónde está mi nieto, yo no sé dónde está el esposo de mi hija, yo no sé dónde están el resto de los 14 familiares que perdí aquí en este suceso. Todavía sigo pensando que están vivos y que en algún momento aparecen por la puerta de mi casa. No nos entregaron los cadáveres, nunca los recibimos. Extremaron su vigilancia en torno a las casas de aquellos familiares en este suceso. Encarcelaron a los sobrevivientes, y aclaro, no es un proceso de salvamento como comúnmente ocurre. Por ejemplo, los que han visto la película El Titanic se dan cuenta de cómo se salvan las personas. No, tiraron unas sogas con unas salvavidas de malos deseos, y cuando lo subían arriba de las lanchas de ellos, de las lanchas de tropas guardafronteras, ya de inmediato le ponían las esposas y eran encarcelados. Disculpen. Nunca reflotaron el remolcador para hacer un serio trabajo de peritaje. Siempre desoyeron los testimonios de aquellos que sufrieron en carne propia el abuso de sus victimarios. En cambio, a los responsables y autores materiales de este crimen, esto es, me duele decirlo, de verdad, me lo siento en el corazón, discúlpeme,
Y repito, en cambio, a los responsables y autores materiales de este crimen les ofrecieron un brindis por la misión cumplida. ¿Qué misión? Desde su madriguera en los servicios marítimos del puerto de La Habana. ¿Acaso, señores, este es el premio de una sociedad que dice ser defensora de la mujer y la niñez? A la luz de estas crueles decisiones, también gozan de impunidad los ideólogos y los autores de este genocidio. El tiempo transcurre veloz y mis piernas a punto de doblegarse no avisoran un porvenir de justicia para mi patria. Todavía conservo muy fresco en mi memoria el informe número 47 de la OEA del 16 de octubre de 1996, caso 11.436, donde se le hacen 3 recomendaciones al régimen de La Habana, y el mismo concluye enviando una copia del informe a Cuba y otro a los peticionarios. El Estado cubano nunca respondió a sus obligaciones y, sobre todo, un informe confidencial que se le entregó. Como se aprecia, no hay voluntad para dirimir este caso en ninguna corte internacional. Y no digo por parte de ustedes, digo por el régimen de La Habana. No soy un hombre de ley, pero soy víctima de los desafueros de un país que no solo gobierna a garrotazo, también expande su catecismo de terror por otros pueblos vecinos como es Venezuela y Nicaragua. Tampoco conozco las claves para ganar una batalla legal, pero me parece que es tiempo de ponerle coto a la ola de crímenes cometidos por el castrismo por más de medio siglo de desenfrenos políticos. Y se me ocurre la idea de sugerir la implementación de un instrumento jurídico, una especie de Nuremberg a lo cubano, donde se juzgue y encarcele a los políticos u otros de diferentes estirpe que durante sus ejecutorias hayan cometido crímenes de lesa humanidad. A ustedes, que en su inmensa mayoría son veladores de los derechos del hombre, les pido la anuencia de su respectiva jerarquía a fin de sentar en el banquillo de los acusados definitivamente al régimen cubano. Que la llamada inmunidad diplomática no sea más un escudo de protección mientras estos criminales con atuendos de gobernantes desempeñan sus cargos. Frente a ustedes hoy, aquí renuevo mis esperanzas. Sé que no me fallarán. Sé que al final del camino sus ejecutorias traerán la reivindicación de mis muertos. Permítanme dejarle la promesa de seguir denunciando estas atrocidades mientras yo viva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Agradecemos mucho tus palabras de corazón. Quiero invitar a la señora Silvia Iriondo al asiento de testigos, por favor. Silvia Iriondo es sobreviviente de la masacre de Hermanos al Rescate, ataque aéreo ocurrido el 24 de febrero de 1996 en aguas internacionales. Parece que vamos a tener un poco de apoyo de algunas imágenes y sonido. Muchas gracias. El 24 de febrero de 1996, 3 avionetas civiles de Hermanos al Rescate despegaron de Miami en misión humanitaria de búsqueda y rescate en el estrecho de la Florida.
A las 3:21 de la tarde, sin previo aviso, la primera avioneta fue derribada por aviones de guerra de las Fuerzas Aéreas Cubanas en espacio aéreo internacional. 7 minutos después, pulverizaban a una segunda avioneta. Armando Alejandre, Carlos Costa, Pablo Morales y Mario de la Peña fueron asesinados en ese hecho que todavía permanece impune. 4 víctimas más de las violaciones de Castro y su régimen contra los derechos humanos. Muy buenas tardes. Denunciar violaciones de derechos humanos puede ser para muchos una experiencia de solidaridad con los que sufren las atrocidades de regímenes represivos en cualquier parte del mundo. Sin embargo, cuando se ofrece un testimonio en primera persona de crímenes políticos incalificables, la denuncia adquiere una veracidad irrefutable. Este es mi caso. Soy testigo de un abominable atentado al derecho a la vida cometido por el régimen de los dictadores Fidel y Raúl Castro el 24 de febrero de 1996. Éramos 8 a bordo de 3 avionetas civiles desarmadas e indefensas de Hermanos al Rescate en un vuelo humanitario de búsqueda y salvamento de balseros cubanos que oían persecución política o religiosa por parte del régimen de los Castro, buscando protección y libertad, que se pierden y que muchas veces perecen de una manera horrible en el estrecho de la Florida. Éramos pilotos y tripulantes voluntarios de 3 pequeños aviones en una misión cuyo único propósito desinteresado era ayudar a aquellos que lo necesitaban, rescatar a aquellos en peligro y salvar vidas. La escala de valores del castrismo y su modus operandi están basados en la creación de una guerra permanente para aniquilar, para aplastar y para arrancar de raíz de la faz de la tierra, de una manera u otra, a todos los que se oponen a sus prácticas totalitarias. Y aquel 24 de febrero, los enemigos del castrismo que debían ser exterminados, fuimos precisamente nosotros, los integrantes de aquel inolvidable vuelo de solidaridad humana. Regresó solamente una avioneta base, la nuestra, con José Basulto, Arnaldo Iglesias, mi esposo Andrés y yo. 4 de nuestros hermanos fueron masacrados y sus 2 avionetas pulverizadas deliberadamente en espacio aéreo internacional por misiles de guerra bajo las órdenes de Fidel y Raúl Castro. Carlos Costa, Armando Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales fueron asesinados simplemente porque los tiranos y dictadores de Cuba los habían identificados como enemigos que debían morir. Los hechos criminales del régimen de los Castro aquella tarde de febrero son del dominio de la opinión pública. Incluso han sido condenados por la Organización de Aviación Civil de Naciones Unidas, por el relator especial de Naciones Unidas para Cuba, el embajador Karl Johan Groth, y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA. El extenso informe número 8699
del caso 11.589 sobre Cuba, aprobado por la Comisión en su sesión 1447, celebrada el 29 de septiembre de 1999, concluye, y cito, que el Estado de Cuba es responsable de la violación del derecho a la vida en perjuicio de Carlos Costa, Pablo Morales, Mario de la Peña y Armando Alejandre, y responsable, asimismo, de la violación del derecho a la justicia en perjuicio de sus familiares, contenidos en los artículos 1 y 18 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Esta horrenda masacre, cometida con premeditación, ensañamiento y a sangre fría, representa una conspiración criminal por parte de un Estado para asesinar impunemente a seres humanos indefensos. Constituye una parte esencial de una política de Estado impulsada por Fidel y Raúl Castro durante casi 6 largas décadas. El uso de violencia devastadora contra los que se atreven a oponerse a ese régimen ha sido una herramienta deliberada de preservación del poder por parte del régimen tiránico de los Castro. Esta emboscada aérea fue parte de una política internacional de persecución dentro y fuera de Cuba contra los que abogan por la libertad y la democracia para el pueblo cubano. Ante esta masacre, debemos encaminar nuestros mayores esfuerzos a impedir que continúe prevaleciendo la impunidad y a encauzar a los responsables de este horrendo crimen de lesa humanidad que viola el derecho a la vida de Carlos, Armando, Mario y Pablo y el derecho a la justicia de sus familiares. Por eso expresamos hoy nuestro mayor agradecimiento al secretario general de la OEA, Luis Almagro, por su liderazgo y respaldo a las víctimas de la dictadura castrista, así como el más claro y rotundo apoyo al llamado hecho hoy por la Comisión Internacional Justicia Cuba en esta sede de la Organización de Estados Americanos, OEA, para que se lleve a cabo un tribunal internacional específico al tema de Cuba que pueda juzgar a ese régimen y a los personeros responsables del mismo por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de Cuba y otros pueblos del mundo. De igual forma, apoyamos que cortes federales o estatales de los Estados Unidos de América enjuicien a Raúl Castro y a sus cómplices por la masacre del 24 de febrero de 1996 contra ciudadanos y residentes americanos. A continuación, verán el vídeo con la secuencia del derribo de las 2 avionetas y escucharán las escalofriantes grabaciones con las instrucciones de la Torre de La Habana a los pilotos de los aviones de guerra del régimen, así como las voces de exaltación grosera y júbilo extraordinario de esos pilotos cuando cumplían salvajemente la criminal misión y asesinaban a nuestros hermanos en espacio aéreo internacional. Aquí están los hechos como ocurrieron según las grabaciones entre la torre de control de La Habana y los pilotos de Castro. Escuchen. Objetivo a la vista, violeta.
Avioneta a la vista. Acá la tenemos a la vista, la tenemos a la vista. Es una avioneta, es una avioneta. Blanca y azul. Blanca y azul la avioneta, está a baja altura, avioneta. La tengo en captura, la tengo en captura. La tenemos en captura, autorízanos. La tenemos en captura, autorízanos. Debe ser la 317. Esa. Es esa. Autorízanos, cojones. Fuego. Autorízanos, cojones, que la tenemos. Autorizado a instruir 08. E inmediatamente se nos da la señal de interrumpir el vuelo de estos vehículos. Primer disparo. ¡Le dimos, cojones! ¡Le dimos! ¡Le dimos! Espérate, porque no te caes. ¡Cojones, le dimos! ¡Sigamos! Oye, marcharon el lugar. Acá hay una lancha cerca de ella. La avioneta cayó cerca de la lancha. Tenemos otra avioneta. Tenemos la otra avioneta a la vista. Está en la región donde cayó. Tenemos la avioneta a la vista. Compañero, está en el lugar de los hechos. Donde cayó el objetivo. Hace falta que nos autoricen. ¿Está autorizada la otra? Correcto. Bárbaro, vamos, Beto. ¿La tiene? Entonces, por aquí el 020, está autorizado a Enterado, ya la vamos a destruir ya. La mantenemos, estamos trabajando, déjenlo trabajar. ¡La otra destruida! ¡Mate a muerte, cojones! ¡La otra abajo también! Pero eso, mantente que vamos a hacer puesto al lugar. Pero eso tiene el 1-12 ya. Acá, el 1-12, en el lugar de los hechos está el barco recogiendo ahí, parece. Un barco recogiendo. En la primera está recogiendo un barco. El 1-12 regresando. Los dos aviones de Castro regresan a la base y Centro Habana ordena a dos más que salgan a la búsqueda y destrucción de la tercera avioneta. Bueno, chicos, objetivo a la izquierda, distancia 4. ¡Hágalo, objetivo! Más o menos, entró los pintados por ahí, ¿no? Enfrente del objetivo, 4-5. Lo que es 5 grados izquierda, delante. Sigue dando indicaciones, sigue. ¿Lo tiene? 4578. Ve la matrícula. ¿Tiene indicaciones? ¿No podemos llevar esto bien? Correcto. ¡Indicaciones! 4-5, suspenda misión. La tercera avioneta, con José Basurto y Arnaldo Iglesias, Andrés y Silvia Iriondo a bordo, milagrosamente logró escapar. Ahí lo tienen en las voces de estos salvajes que con júbilo asesinaban a jóvenes que estaban allí precisamente esa tarde del 24 de febrero para salvar vidas, vidas que podían haber sido las de sus madres, las de sus hijos, las de sus hermanos. Por el bien del pueblo cubano, por su sagrado derecho a la vida, a la libertad y a la justicia, se hace imperativo que los represores del régimen tiránico de Cuba sepan que no tienen impunidad para continuar con sus crímenes. A nombre de los miles de mártires y víctimas, a nombre de todos ellos que si estuviesen hoy aquí dirían lo mismo, le doy a la Comisión Internacional Justicia Cuba las más expresivas gracias. Muchas gracias.
Muchas gracias. Señores comisionados, si alguien tiene alguna pregunta para nuestros testigos. Yo tengo una pregunta para don Pedro Corzo. Antes que nada, quería decirles que me debo la obligación moral, y más con motivo de la visita de mi presidente hace escasos días a La Habana, de mostrarles y decirles con todo el cariño y de corazón de mis compañeros y de mis compatriotas españoles que estamos y estaremos de su lado como hermanos de espíritu que somos el pueblo español con el pueblo cubano. Muchísimas gracias. Ahora sí, le quería preguntar al señor Corzo, no sé si tiene el micrófono. Mi pregunta va referida a la represión. Quería consultarle y preguntarle si usted considera que la represión ha sido ejercida solamente contra los opositores más duros al régimen o también contra la población en general y también contra disidentes pacíficos. Mire, la represión en Cuba es integral. Es absoluta, es sistemática y es institucional. En Cuba la represión no la practica aisladamente un policía porque ha sido ofendido, porque una persona ha cometido un delito o porque ha expresado una idea contraria al gobierno. En Cuba la represión se desarrolla en toda la estructura del gobierno. La represión en Cuba es también intangible. Usted aprecia esa represión en una asamblea de trabajo. En una asamblea laboral se percibe y se siente cómo el gobierno presiona constantemente a los trabajadores para lograr sus fines. En Cuba la represión en las escuelas, en todas partes, abarca a toda la sociedad, al extremo, que desde siempre en Cuba no pueden salir manifestaciones espontáneas a apoyar la dictadura. Tienen que ser apoyadas. Esas manifestaciones que van a respaldar al gobierno tienen que ser reconocidas y legalizadas por un departamento que responde al Comité Central del partido. Por eso le afirmo con propiedad que es integral, que es absoluta, que es sistemática y forma parte de las instituciones del Estado. Muchas gracias, señor Corzo. Gracias. Es un gran honor para mí integrar esta comisión. Es un trabajo muy importante la que se realiza. He escuchado las pruebas, las evidencias en los últimos años y la declaración, la afirmación que quisiera hacer es que ningún país, ningún tipo de ismo, comunismo, socialismo, el que fuera, ninguna idea de comercio libre puede justificar las atrocidades, los delitos, los crímenes de lesa humanidad. Hoy día redoblamos nuestro compromiso, nuestra determinación, nuestro compromiso para llevar a la justicia a los delincuentes. Y tengo una pregunta específica. Y muchas personas creen que el trabajo de esclavos, el trabajo forzado en Cuba ha quedado en el pasado. No sé si alguno de los testigos podría darnos un ejemplo de trabajo forzoso en Cuba, ya que de acuerdo a los informes de periódicos he encontrado algunos ejemplos, pero quisiera escuchar de ustedes, de conformidad a sus conocimientos, su experiencia personal, si es que el trabajo forzado, la esclavitud en Cuba se trata de una práctica habitual. Tome la palabra para responder. El trabajo forzado en Cuba sigue siendo una práctica cotidiana donde someten a los presos, a todos los presos. Pero, por ejemplo, ahora mismo, en estos momentos, en el campamento número 2, en el municipio Abreu, en la provincia de Cienfuegos, los presos políticos Alejandro Morales y Giovanni Socarrás son un vivo testigo viviente
de estos trabajos forzados, donde los tienen sometidos junto a otros presos, realizando trabajos de esclavitud, de sol a sol, están semidescalzos, toman agua empozada de agua empozada, agua de charcos. Los tienen viviendo, ellos mismos tienen que crearse ahí sus literas, sus camas así de palos, sin techo, allí están sometidos al agua, ahí viven, o sea, ahí ellos tienen que pasar todo el tiempo, ahí duermen y ahí viven ellos, mientras los obligan a fabricar carbón de un árbol que se llama marabú, de una planta que se llama marabú, una planta que está llena de espinas. Y hay que ver en imágenes cómo es que están viviendo esas personas, porque yo tengo las fotos de cómo ellos están viviendo allí. Y si ellos se enferman y ellos se niegan a trabajar, ellos son golpeados, son regresados a los campamentos, los ponen en celdas de castigo y los castigan por tiempo indefinido. En esos castigos va incluido desde golpiza, falta de asistencia médica, negativa de visita familiar, negativa de java de alimento, cualquier tipo de castigo. Así que eso es una práctica cotidiana. A further question. Una pregunta de seguimiento. Si esto ocurre dentro de la cárcel o también fuera de la cárcel. Sí. So my question is, mi pregunta es, ¿el trabajo forzado de esclavitud también se da en la población en general? La utilizan con los presos, porque es la parte más sometida dentro de la sociedad. Pero también en Cuba son mandados a hacer trabajos de campo y trabajos forzados a la juventud. Las escuelas son llevadas al campo a trabajar de forma obligada. Porque si no, también tienen que cumplir su parte de castigo, y su parte de castigo es negarle el estudio, seguirse superando, muchas cosas. one last question, Una última pregunta. ¿Podemos identificar los bienes producidos en Cuba, exportados a Estados Unidos, que sean producto del trabajo forzado? O sea, ¿hasta qué punto podemos identificar los productos de este trabajo forzado? Carbón, que obligan a fabricar a estas personas en esas condiciones tan pésimas, después es exportado a países de Europa o a Estados Unidos también. Thank you. Gracias. Okay. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerles a todos por su presencia. Para mí ha sido y sigue siendo un reto personal, un desafío, un compromiso personal para mí, el lograr que esta comisión consiga lo que muchos testigos y víctimas de los testimonios que hemos recibido a lo largo de estos casi 2 años de trabajo puedan encontrar en este trabajo que estamos emprendiendo un grupo de personas, la justicia que tanto anhelan. Creo que esta etapa que hoy estamos culminando como una primera fase de trabajo nos llena de compromiso para nuevamente seguir en este empeño. Siempre ha sido la idea que estas cosas no pasan por gusto, o no pasan por alguna razón que intento comprender. ¿Cómo es posible que una persona pueda someter a un pueblo durante 6 décadas a niveles incompatibles con la dignidad del hombre? Creo que la única razón, y que no la justifico, creo que es peor aún, la única razón es tener convicción sobre algo que es absolutamente falso, un modelo económico, político, filosófico de ver al hombre como si fuera un mero instrumento o un objeto de otras personas. El poner los derechos o supuestos derechos colectivos o grupales por encima de los derechos individuales que le asisten a cada persona por el hecho de ser persona,
que son derechos que no los tiene alguien o que no se los da ningún gobierno, ningún dictador o ninguna personalidad, sino que nos lo da el Creador al momento de nacer. Esos derechos que todo Estado está obligado a defender y que hoy veo con satisfacción, y creo que esto es para mí parte de un momento histórico en lo que pienso se vuelve hoy una política oficial de la Organización de los Estados Americanos que por fin va a poner una especial atención al tema de Cuba, que durante muchos años ha recibido una indiferencia de la comunidad internacional por convicciones o por conveniencias políticas que ya hoy por hoy debemos desterrar. En este orden de ideas, mi pregunta va hacia Jorge García, de quien nunca acabo de conmoverme al escucharlo, que quisiera, si nos puede, como una reflexión o de repente un poco para retroalimentar nuestra experiencia, ¿era necesaria tanta brutalidad y tanta violencia al momento de perpetrar este horrendo crimen hacia el remolcador 13 de marzo? ¿Cuál era el mensaje que quiso dar quizás la dictadura cometiendo este atroz crimen, acabando con la vida incluso de menores de edad? Yo quisiera de alguna manera poder entender esto para el momento de poder integrar esta información, ¿no? Sí. Señor comisionado, le agradezco inmensamente que usted me haya hecho esa pregunta, porque voy a responder otras inquietudes aquí a la audiencia. No había necesidad de matar a las personas. Sabiendo que ellos estaban allí, en el muelle Margarito Iglesias, desde las 6 de la tarde del día 12, ellos tenían allí los polargos preparados, con las tripulaciones reforzadas con militares y con la autoridad que tiene en Cuba, la seguridad del Estado, podían haber evitado que salieran del muelle de salvamento. Podía haber impedido la salida. Y bueno, presos todos y a cumplir, no sé, la condena. Pero ¿qué hicieron? Y por eso yo digo que esto es un doble crimen, porque podían haberlo apresado y sus vidas salvado. Pero prefirieron dar un escarmiento. Y acoto que esto es práctica habitual del régimen de La Habana, dar estos escarmientos aunque le cueste la vida a niños, a mujeres indefensas. Esto es una práctica habitual del régimen de La Habana, un escarmiento que trajo como resultado el hundimiento de la embarcación y la muerte de 37 personas, 10 niños, y puedo decir 10 pioneros del régimen, porque allá obligan a que los niños que estudian tengan una pañoleta puesta. Y ellos no tuvieron nada con echar a pique todos esos atuendos simbólicos. Nada, un escarmiento y mátalo, hunde el barco y que no quede nadie ahí. Y déjenme agregar que se salvaron 31 gracias a que apareció en la escena un barco griego, y entonces ellos mudaron todos sus planes de exterminio total. Si no, no habría quedado nadie con vida. Muchas gracias, comisionado, por la pregunta que me hizo. Gracias. Gracias, señor presidente. Para la comisión es importante, dentro de este proceso de investigación, poder dejar claro todos estos casos. Yo quisiera preguntarle a Silvia Iriondo, de Mar por Cuba, quisiera preguntarle si cree que esta masacre del 24 de febrero es parte de una persecución internacional que realiza el régimen. Nosotros nos gustaría que nos ampliara una explicación sobre esto. Obviamente es parte de lo que tradicionalmente realiza el régimen, del modo en que opera ese régimen. Hay que eliminar, hay que sacar, hay que extirpar de la faz de la tierra
a todo el que se le oponga, o a todo el que no esté de acuerdo con ellos. Y ese día, Hermanos al Rescate, y quiero acotar aquí algo importante, desde la fundación de la organización humanitaria de Hermanos al Rescate, condujeron más de 5.000 vuelos humanitarios donde salvaron más de 5.000 vidas de seres humanos, hombres, mujeres y niños que escapaban la isla en busca de libertad en objetos flotantes, en frágiles balsas, a riesgo de morir en la travesía. Y se estima por estadísticas fehacientes que de cada 4 que intentaban salir de la isla, morían 3 en la travesía por diferentes causas. Hay que tener un estado de desesperación muy grande para salir de una isla, para adentrarse en un mar, que hay que saber lo que es un mar enfurecido cuando hay mal tiempo, con el anhelo y la remota esperanza de llegar a tierras de libertad. Esto es la forma en que el régimen opera. Desde el 1 de enero de 1959 hasta hoy, en todos los renglones, a todos los grupos y a todos los cubanos que anhelan vivir con respeto a sus derechos humanos y en libertad. Gracias, Milagro, por esa pregunta. Muchísimas gracias por usted estar acá, y quiero hacer un pedido al señor presidente de la comisión, 2 cosas, para que aprovechar la ocasión que en este momento que están la mayoría de los comisionados. Durante este año y pico que hemos estado recibiendo las personas que han hecho todas las denuncias, hemos tenido mucha información y ha costado mucho trabajo, muchas horas, no solamente de nosotros, también de los participantes, hacer todas estas coordinaciones. En vista de que continuamente estamos teniendo mucha información a través de los medios que hemos dispuesto para que el pueblo cubano pueda denunciar las atrocidades que han sido sometidos durante esta dictadura, quiero en primer lugar pedirle al señor presidente si es posible que pudiéramos someter a votación la ampliación de la comisión que tenemos de Justicia Cuba, S1. Y lo segundo que quisiera es solicitar que los casos que ya tenemos preparados se someta a votación de la comisión para que se inicie el proceso de buscar de conformar el comité, de conformar el tribunal que ha de juzgar a estos casos que ya tenemos preparados. Creo que es importante que, en vista de que son tantos y como hemos seleccionado una parte, iniciemos el proceso para ir avanzando con estos casos que ya están bien definidos, que están bien documentados y que están bien preparados. Y creo que es el momento. Y esto deberíamos también someterlo a votación, ya que es importante que todos los comisionados puedan dar su voto y que sea un mandato de la comisión casi en su pleno que estás aquí. Muchas gracias. Uniéndome también a lo que ha planteado el comisionado Hipólito Ramírez, quisiera también plantear que ahora que se ha culminado esta primera fase, que hemos recogido diversos testimonios a los cuales nosotros nos sentimos muy comprometidos, me
me parece pertinente que la comisión amplíe también el trabajo de seguir recogiendo nuevos testimonios, ya no solamente de los hechos y crímenes cometidos en el pasado, sino hechos actuales que vienen sucediendo día a día en Cuba y que puedan llevarse a testimonio o que puedan recogerse a través de las distintas plataformas que ha puesto a disposición de la opinión pública internacional la misma Comisión Justicia Cuba. En tal sentido, yo pediría que esta primera fase se dé que continúe todavía en vigencia para poder seguir recogiendo testimonios incluso de ahora mismo de los perpetradores de la dictadura cubana. Muy bien, señores comisionados, nada más para concluir esta votación, si ampliamos o no el número de integrantes de la comisión. Yo sugiero que sea ampliado a personas con experiencia judicial y con cuestiones de orden médico. Si están a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Y segundo, hacer una petición formal a la OEA y a todas las instituciones para que nos ayuden a constituir el Tribunal Internacional que jugará estos casos. Si están a favor, sírvanse manifestarlo. Y tercero, la propuesta del comisionado Jorge Villena de continuar con los trabajos, es decir, no cerrar los expedientes que están abiertos aún y seguir recibiendo todos los que están hoy sucediendo en Cuba para que puedan seguir funcionando la comisión como instrumento actual. ¿Quién está a favor? Sírvase a manifestarlo. Unanimidad. Agradezco a todos los comisionados su presencia aquí. Refrendo el agradecimiento profundo a la Organización de los Estados Americanos, a todos ustedes que nos han acompañado a esta sesión solemne, señores testigos, invitados de todos lados. Les queremos agradecer mucho la atención que prestaron y declaramos concluida esta sesión solemne de la Comisión Justicia Cuba. Muchas gracias. Habiendo concluida esta sesión, vamos a tomar una pausa de 1 hora y media para